Me llamo Lucía Morales, tengo sobre 3 años y nunca pensé que el día más humillante de mi vida llegaría en una fiesta que yo misma pagué. Era el cumpleaños número 7 de mi nieto, Hugo. El salón estaba lleno de globos, risas, mesas decoradas con cuidado. Yo había elegido el lugar, cubierto cada gasto, incluso el pastel con su nombre escrito en letras grandes. Llegué con un regalo en las manos y una sonrisa que practiqué frente al espejo, convencida de que ese día, al menos ese día, todo estaría bien. Me acerqué a Hugo para abrazarlo, apenas apoyé la mano en su hombro cuando sentí una presencia detrás de mí. Era Paula, mi nuera. No levantó la voz, no hizo un escándalo. Solo se inclinó un poco y me habló al oído, con una calma que dolía más que un grito. Lucía, estás poniendo nervioso a Hugo. Creo que sería mejor que te fueras. Miré a mi nieto. No estaba asustado, estaba confundido, como si alguien le hubiera dicho que debía estarlo. Busqué a mi hijo, Daniel, con la mirada. Estaba al fondo del salón hablando con unos invitados. No me vio, o tal vez sí, y decidió no verme. Tomé mi bolso. Nadie me detuvo. Nadie preguntó nada. Caminé hacia la salida, mientras detrás de mí la música seguía sonando como si yo nunca hubiera estado ahí. Ya en el coche, con las manos temblando sobre el volante, mi teléfono vibró. Un mensaje. Era automático, frío, impersonal. El testamento ha sido actualizado correctamente. Me quedé mirando la pantalla sin respirar. Yo no había firmado nada. No ese día. No nunca. Y en ese momento entendí que no solo me habían sacado de una fiesta, me estaban borrando de mi propia vida. Dime tú, si fueras yo, ¿habrías vuelto a esa fiesta o te habrías ido para siempre? Me llamo Carmen y esa noche terminé en un lugar que casi nadie recuerda, pero que para mí siempre fue el origen de todo, el viejo taller. Así lo llamábamos Roberto y yo cuando éramos jóvenes, cuando no teníamos nada más que ganas, manos cansadas y una fe casi ingenua en que el esfuerzo podía cambiarlo todo. El camino hasta ahí fue largo. Conducía sin rumbo claro, con el cuerpo tenso y la cabeza llena de ruido. No quería volver a casa, esa ya no era mi casa. Tampoco podía ir a casa de ningún familiar. Sabía que, en ese momento, ninguno estaba realmente de mi lado. El viejo taller apareció al final de una calle olvidada, con faroles que apenas iluminaban el asfalto. Bajé del coche y el frío me atravesó de inmediato. El edificio seguía en pie, pero parecía encorvado por los años. El techo tenía agujeros visibles, las paredes estaban manchadas de humedad. Empujé la puerta metálica con esfuerzo y el sonido del óxido resonó como un lamento. Dentro olía a polvo, a aceite viejo, a abandono. El suelo estaba cubierto de restos de madera, herramientas rotas, cajas abiertas. Escuché un ruido rápido en un rincón. Ratones. Respiré hondo. No era la primera vez que compartía espacio con ellos. Hace 40 años, este lugar estaba igual o peor. Aquí empezamos Roberto y yo. No había luz adecuada ni calefacción. Solo una mesa, una estufa pequeña y nuestras manos. Aquí aprendí a medir, a mezclar, a fallar y volver a intentar. Aquí soñamos con algo que parecía imposible. Y aquí estaba yo ahora, expulsada de la vida que ayudé a construir. Mi teléfono empezó a vibrar. 1 vez, 2, 3. No quería contestar, pero seguía sonando. Al final miré la pantalla. Era una prima lejana. Luego, un tío. Después, alguien que ni siquiera veía desde hacía años. Contesté una llamada sin pensar. Carmen, ¿qué estás haciendo? Brenda publicó que te fuiste sola, que estás desorientada. Dice que te negaste a volver a casa, que estás confundida. Colgué sin responder. El teléfono volvió a sonar. Mensajes.
llamadas perdidas. Todos decían lo mismo con distintas palabras, que estaba exagerando, que a mi edad era normal confundirse, que Brenda solo quería ayudarme. Nadie me preguntó si era verdad, nadie dudó. Me senté en una silla vieja que todavía seguía en su lugar. El metal estaba helado. Me abracé a mí misma. Tenía hambre, pero sobre todo tenía un cansancio que no venía del cuerpo. Era ese cansancio que aparece cuando te das cuenta de que la gente que debería defenderte prefiere creer la versión más cómoda. Pensé en Roberto, en lo que diría si me viera ahí. Tal vez se reiría con tristeza. Tal vez me diría que no olvidara quién soy. O tal vez solo se sentaría a mi lado en silencio, como hacía cuando no había palabras suficientes. Caminé hasta el fondo del taller. Allí seguía una repisa de madera torcida, a punto de caerse. Encima había una caja de cartón cubierta de polvo. Brenda siempre la llamó basura. Dijo muchas veces que no entendía por qué no la tiraba. Esa noche la abrí con manos temblorosas. Dentro no había joyas ni dinero, solo cuadernos viejos, escritos a mano, con páginas manchadas de grasa y anotaciones torcidas. Eran nuestros cuadernos, los de Roberto y los míos, recetas, cuentas, ideas escritas a las 3 de la mañana. Al lado, unos frascos pequeños con especias secas, casi sin color, pero todavía con olor. Y en el fondo, envuelto en un trapo, estaba el sello. Lo sostuve entre los dedos. Era pesado, frío, familiar. Con ese sello marcamos los primeros pedidos. Con ese sello firmamos contratos cuando nadie creía en nosotros. No tenía valor para nadie más. Para mí lo tenía todo. El teléfono vibró otra vez. Esta vez leí el mensaje. Decía que Brenda estaba preocupada por mi salud mental, que la familia quería ayudarme, que era mejor que no tomara decisiones importantes. Me reí, una risa baja, cansada, que se perdió entre las paredes del taller. No estaban preocupados por mí, estaban preocupados por lo que yo todavía representaba. Me senté en el suelo, apoyando la espalda contra la pared. El frío subía desde el cemento, pero no me moví. Prefería ese frío al que sentía por dentro. Cerré los ojos y por un momento dejé que todo doliera sin resistirme. Pensé en todas las veces que defendí a otros cuando hablaron mal de mí, en todas las veces que cedí para no crear conflictos, en cada silencio que guardé creyendo que era amor. Esa noche entendí algo que me había negado durante años. Callar no siempre protege. A veces solo le enseña a los demás que pueden pasar por encima de ti. Abrí uno de los cuadernos al azar. Reconocí mi letra joven, firme, segura. Ahí estaba la mujer que fui antes de empezar a pedir permiso para existir. Pasé las páginas despacio. Cada una me devolvías un pedazo de mí. No sabía qué iba a pasar después. No tenía un plan. Solo tenía frío, hambre y una claridad nueva que no había pedido, pero que ya no podía ignorar. Si alguien me hubiera visto desde afuera, habría pensado que estaba sola, pero no lo estaba. Estaba conmigo, y eso, después de todo lo que había pasado, era lo único que importaba. Dime algo. ¿Hay alguien aquí que haya sido traicionado por su propia sangre? Si es así, entonces sabrás que el frío de esa noche no venía del taller. Venía de entender, por fin, quién estaba dispuesto a dejarte caer. A la mañana siguiente desperté con el cuerpo rígido y la garganta seca. El frío del suelo del taller todavía se me había metido en los huesos. No había dormido más que unas horas, apoyada contra la pared, abrazando uno de los cuadernos como si fuera un salvavidas. Afuera, el ruido lejano de los coches me recordó que el mundo seguía girando, aunque yo me hubiera quedado suspendida en ese lugar.
Estaba calentando un poco de agua en una hornilla vieja cuando escuché pasos. Me quedé inmóvil. Nadie tenía motivos para venir allí. Pensé en marcharme, pero ya era tarde. La puerta metálica se abrió despacio y apareció el rostro de un hombre que conocía desde hacía décadas. Era el licenciado Martínez. No llevaba traje, no llevaba maletín, solo un abrigo oscuro y una expresión seria, casi incómoda. Cerró la puerta detrás de él y miró alrededor como si quisiera asegurarse de que nadie más escuchara. «Carmen», dijo en voz baja, «tenía que verte». No pregunté cómo me había encontrado. En el fondo, lo sabía. Siempre había sabido más de lo que aparentaba. Se sentó frente a mí sobre una caja de madera. Me miró largo rato antes de hablar, como si estuviera ordenando palabras que no eran fáciles de decir. «Alejandro ha estado moviendo piezas desde hace tiempo», empezó. «No solo ahora, desde antes de que Antonio enfermara». Sentí un nudo en el estómago al escuchar el nombre de mi hijo. Una parte de mí todavía esperaba que todo fuera un error, que alguien me dijera que había entendido mal. Martínez continuó. Me explicó cómo Alejandro había presionado, cómo había aprovechado vacíos, cómo había presentado documentos cuando Antonio ya estaba débil. Todo sonaba frío, técnico, legal, como si la traición pudiera resumirse en cláusulas. Pero entonces levantó la vista y dijo algo que no esperaba. Antonio lo sabía. Lo miré sin parpadear. Sabía que su hijo intentaría quedarse con todo. Y por eso fue más cuidadoso de lo que nadie imaginó. Martínez sacó unos papeles doblados del abrigo. No me los entregó de inmediato. Primero me explicó. El testamento que Alejandro conoce no es el único. Hay uno anterior, confidencial. Antonio me pidió que lo resguardara y que solo te buscara si algo así pasaba. Respiré hondo. Sentía el corazón golpeándome en el pecho. Según ese documento, Alejandro heredaba las instalaciones, los restaurantes, las máquinas, los vehículos, todo lo que se podía ver y tocar, todo lo que da la impresión de poder. Hizo una pausa. Pero tú heredaste lo que no se ve. Me habló entonces de la marca original, del nombre que Antonio había registrado con tanto cuidado, de las recetas, los procesos, los estándares, de algo que yo había pasado por alto durante años porque siempre pensé que era simbólico. El corazón de todo no era el edificio, ni las mesas, ni las joyas. Era Salsa Antonio, y Salsa Antonio no podía producirse legalmente sin dos cosas: el sello original y mi aprobación personal de calidad. Sentí un escalofrío. Instintivamente miré hacia la caja abierta en el fondo del taller. El sello, el mismo que había sostenido la noche anterior sin entender del todo por qué Antonio nunca quiso deshacerse de él. Martínez fue claro. Si alguien producía bajo ese nombre sin cumplir esas condiciones, toda la ganancia podía ser reclamada. Todo, no una multa, no una advertencia. Todo. Me quedé en silencio. No sonreí. No sentí alivio inmediato. Sentí algo más pesado, una mezcla de tristeza y respeto. Antonio había visto venir esto. Había confiado en mí incluso cuando yo dudaba de mí misma. «Podrías actuar ya», dijo Martínez. «Podrías detenerlo todo». Asentí lentamente. Sí, podía, pero no lo haría todavía. Quería ver. Quería entender hasta dónde estaba dispuesto a llegar Alejandro cuando creyera que había ganado. Quería saber si aún quedaba algo de aquel niño al que le limpiaba la cara con las manos llenas de salsa. Le pedí a Martínez que no hiciera nada, que esperara. Me miró con preocupación, pero aceptó. Antes de irse, me dijo algo que se me quedó grabado. «Carmen, esto no va a ser fácil, pero ahora sabes que no estás indefensa.
Cuando se fue, el taller volvió a quedarse en silencio. Me senté otra vez en el suelo, saqué el sello del trapo y lo apoyé frente a mí. Por primera vez desde que Antonio murió, sentí que él estaba ahí, no como recuerdo, sino como decisión. No hice llamadas, no respondí mensajes, no anuncié nada. En lugar de eso, empecé a limpiar. Barrí el suelo con una escoba rota. Saqué cajas viejas. Abrí las ventanas para que entrara algo de aire. Me movía despacio, pero con una calma que no sentía desde hacía años. Cada rincón que limpiaba era una forma de recuperar espacio, no solo físico. Decidí quedarme ahí, vivir ahí por un tiempo, lejos de miradas, lejos de versiones ajenas. No era huida, era silencio elegido. Sabía que afuera Alejandro estaría celebrando, planeando, creyendo que por fin todo le pertenecía. Yo no iba a interrumpirlo. No todavía. A veces, la mejor posición no es atacar primero, es observar, esperar, dejar que el otro se muestre tal como es cuando cree que nadie lo ve. Esa tarde, mientras el sol entraba por los agujeros del techo, pensé en algo que nunca había entendido del todo hasta entonces. El verdadero poder no siempre está en lo que se exhibe. A veces está guardado en una caja olvidada, esperando a que alguien recuerde para qué sirve. Y esta vez yo no tenía prisa. Nunca levantó la voz, nunca me insultó, nunca dijo nada que pudiera repetirse en voz alta sin sonar educado. Y aún así, Paula fue borrándome poco a poco, como quien mueve muebles sin hacer ruido hasta que ya no queda espacio para ti en tu propia casa. Al principio pensé que era cosa mía, que estaba exagerando, que tal vez yo ya no encajaba en el ritmo de ellos. Esa fue la primera trampa, hacerte dudar de tu propia percepción. Todo empezó con detalles pequeños. Una cena familiar donde mi lugar habitual ya estaba ocupado. Paula sonrió y dijo que había pensado que estaría más cómoda al final de la mesa, cerca de la ventana. Lo dijo con tanta suavidad que asentí sin discutir. Desde ahí, la ventana se convirtió en mi sitio fijo, siempre un poco apartada, siempre un poco fuera del centro de la conversación. Luego vinieron los horarios. Antes, Daniel me llamaba para preguntarme si podía pasar por la oficina, si quería opinar sobre algo, si tenía tiempo. Después, las decisiones ya estaban tomadas cuando yo me enteraba. Paula decía que no quería molestarme, que sabía que yo valoraba mi descanso. Me hablaba como si me estuviera cuidando, cuando en realidad me estaba alejando. Un día llegué a una reunión que siempre había sido semanal. Entré a la sala y todos se quedaron en silencio por un segundo. Paula me miró con sorpresa genuina, o al menos bien actuada. «Ay, Lucía, pensé que hoy no vendrías. Cambiamos la hora esta mañana». Daniel evitó mirarme. Yo me disculpé. No sabía por qué, pero lo hice. Salí de ahí sintiéndome torpe, fuera de lugar, como una invitada que se había equivocado de puerta. No me sacaron de las reuniones de golpe, simplemente dejaron de avisarme. Cuando preguntaba a Paula, tenía una respuesta lista. Fue algo rápido, no era relevante, ya se resolvió. No queríamos cargarte con eso. Cada frase sonaba razonable, cada una era una capa más de distancia. En eventos públicos, la cosa era aún más clara. Yo no desaparecía, solo era reubicada. Paula se sentaba al lado de Daniel, a mí me colocaban detrás, o a un costado, o con alguien que no conocía bien. Nadie decía que ese no era mi lugar, simplemente ese ya no lo era. Recuerdo una inauguración. Llegué temprano, saludé a conocidos, sonreí, hice lo que siempre había hecho. Cuando empezó el acto, busqué mi nombre en la lista de oradores. ¿No estaba?
Paula se acercó y me tomó del brazo con cariño. Pensamos que era mejor que descansaras hoy. Daniel hablará por todos. Por todos. Esa palabra me cayó como una piedra en el estómago. Daniel no decía nada, y ese silencio era peor que cualquier discusión. Yo lo miraba esperando una señal, una defensa, una corrección. Nunca llegaba. Con el tiempo entendí que no hacía falta. Paula no necesitaba su permiso explícito. Le bastaba con que él no la contradijera. En casa era igual. Las decisiones ya no se consultaban. Los planes se anunciaban cuando estaban cerrados. Si yo proponía algo, Paula sentía, sonreía, decía que lo verían. Nunca lo veían, nunca se retomaba. Lo más doloroso no fue perder influencia, fue perder presencia, estar ahí y aún así no ser tomada en cuenta. Hablar y sentir que las palabras caían al suelo sin dejar huella. Empezar a medir cada intervención para no incomodar, para no parecer fuera de lugar, para no ser la que sobra. Hubo un momento que me marcó. Estábamos todos reunidos. Yo estaba contando algo del pasado, una anécdota simple. Paula me interrumpió con delicadeza. «Ay, eso ya pasó hace mucho, ¿no? Mejor hablemos de lo que viene». Nadie la contradijo. Yo me quedé callada. No porque no tuviera que decir, sino porque entendí que mi tiempo había sido archivado. Empecé a sentarme más atrás, a hablar menos, a llegar un poco más tarde y a irme un poco antes. Nadie lo notó. O tal vez sí, pero era más cómodo no decir nada. Eso es lo que hace este tipo de silencio. No te expulsa de golpe. Te va empujando hasta que tú misma te preguntas si sigues perteneciendo. Y cuando lo preguntas en voz alta, ya es demasiado tarde. Ya pareces la que reclama un lugar que dejó de ser suyo. Paula nunca fue grosera. Nunca hubo una frase que pudiera señalar como prueba. Y sin embargo, cuando me di cuenta, ya no estaba en ninguna parte importante, ni en la mesa, ni en la agenda, ni en las decisiones. Seguía ahí, solo en teoría. A veces me pregunto cuántas personas están escuchando esto y sienten un nudo en el pecho. ¿Cuántas han sido desplazadas sin una pelea, sin una escena, sin una excusa clara? Si alguna vez te sentiste así, invisible en tu propia historia, entonces sabes que no hace falta gritar para herir. Basta con mover las cosas de lugar una y otra vez hasta que ya no quede sitio para ti. La llamada llegó cuando menos lo esperaba. Estaba sola, sentada en la cocina, con una taza de café que ya se había enfriado sin que yo me diera cuenta. Afuera, el día seguía su curso normal. Gente caminando, coches pasando, una vida que parecía intacta. La mía no lo estaba. El teléfono sonó una vez. No contesté. Sonó de nuevo. Miré la pantalla. Licenciado Ramírez, el abogado de la familia, el mismo que había estado presente en decisiones importantes durante años, el mismo al que siempre le había tenido confianza. Contesté. «Lucía», dijo con una voz demasiado cuidadosa. «Necesito hablar contigo». No me preguntó cómo estaba. No hizo ningún comentario previo. Eso ya me puso en alerta. Me levanté de la silla y caminé hasta la ventana. Miré hacia afuera como si eso pudiera darme algo de equilibrio. «Dime», respondí. Hubo un breve silencio. Luego habló despacio, midiendo cada palabra. «Quiero confirmar contigo que estás al tanto de la actualización del testamento». Sentí un ligero mareo. Me apoyé en el marco de la ventana. «¿Qué actualización?», pregunté. «La que se firmó hace unas semanas. Está registrada correctamente. Todo está en orden desde el punto de vista legal». Noté cómo apretaba la mandíbula al decir legal, como si necesitara protegerse con esa palabra. «¿Y quiénes figuran como beneficiarios?», pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. «Daniel y Paula», respondió.
No levanté la voz, no grité, no dejé caer la taza. Solo cerré los ojos por un segundo. Fue suficiente para que una serie de imágenes pasaran por mi cabeza. La mesa corrida, las reuniones sin aviso, las sonrisas amables, todo encajaba con una precisión cruel. Abrí los ojos. Ramírez, dije con calma, hay algo que no entiendo. Dime, ¿cuándo firmé yo ese testamento? No fue una acusación, no fue un reclamo, fue una pregunta directa, clara, necesaria. Del otro lado de la línea no hubo respuesta inmediata. Ramírez, repetí. Escuché su respiración, lenta, profunda, demasiado consciente. Lucía, dijo al fin, según los documentos, la firma se realizó el día que estuviste en revisión médica. Todo está protocolizado. Mi corazón empezó a latir más rápido. Ese día no firmé nada, dije. Volvió el silencio, esta vez más largo. No era una pausa técnica, era un silencio cargado, un silencio que decía mucho más que cualquier explicación. Yo estuve en casa todo el día, continué. Salí solo para ir al médico, volví. No recibí a nadie, no firmé ningún papel, nadie me explicó nada. Lucía, murmuró Ramírez, hay testigos. ¿Testigos de qué? De que estabas consciente, de que entendías lo que estabas firmando. Sentí una presión en el pecho. No era dolor, era incredulidad. ¿Y quién estuvo presente?, pregunté. Escuché cómo pasaba hojas, papeles, como si buscara refugio en la burocracia. Daniel dijo, y Paula. Cerré los ojos otra vez. Esta vez no fue para contenerme, fue porque de pronto todo se volvió demasiado claro, demasiado ordenado, demasiado limpio para ser casualidad. Ramírez, dije despacio, mírame bien, aunque no me veas. Yo no firmé eso, no dudé, no vacilé, no dejé espacio para interpretaciones. Del otro lado, nada, solo respiración, un leve ruido, como si alguien se acomodara en la silla. Lucía, dijo finalmente, entiendo lo que estás diciendo, pero los documentos están en regla. Eso no responde a mi pregunta, contesté. ¿Cuál pregunta? ¿Cómo pudieron firmar algo en mi nombre sin que yo estuviera ahí? Otra vez silencio. ¿Más pesado? ¿Más largo? Yo no lo interrumpí. Por primera vez en mucho tiempo, decidí no llenar el espacio. Dejé que él cargara con él. Lucía, dijo al cabo de unos segundos que parecieron minutos. Hay cosas que a veces no se hacen de la manera más clara, pero eso no significa que no sean válidas. Lo miré todo desde afuera, como si no estuviera hablando de mí, como si se tratara de otra persona, de otra mujer, una que se dejó llevar, que confió demasiado, que no preguntó lo suficiente. Entonces dime algo, dije. Si yo mañana niego esa firma, si digo que no es mía, ¿qué pasa? Hubo un pequeño suspiro, se abre un proceso, se revisan peritajes, tiempo, conflictos, y mientras tanto, todo sigue como está. Colgué sin despedirme, no porque estuviera enojada, sino porque ya no tenía nada más que escuchar en ese momento. Me quedé mirando el teléfono como si fuera un objeto extraño, algo que no reconocía. Me senté de nuevo. El café seguía ahí, frío. Lo aparté. Me llevé las manos al rostro. No lloré. No todavía. Había algo más fuerte que la tristeza. Una sensación de caída libre. Como cuando te das cuenta de que el suelo que creías firme ya no existe. Pensé en Daniel, en cómo había aprendido a escribir su nombre, en las veces que lo defendí, incluso cuando dudaba. Pensé en Paula, en sus palabras suaves, en su manera de moverse sin dejar huella. Pensé en mí, en cómo había firmado papeles toda mi vida con confianza, sin imaginar que algún día mi propia firma se volvería un arma contra mí. El teléfono vibró. Un mensaje de Daniel. Mamá, luego hablamos. Todo está bien. Leí esas palabras una y otra vez. Todo está bien. ¿Para quién? Apagué el teléfono. Me levanté.
Caminé por la casa despacio, tocando muebles, paredes, objetos que de pronto parecían prestados, como si ya no me pertenecieran del todo. Esa noche no dormí. Me quedé sentada, esperando. No sabía qué. Tal vez una explicación, tal vez una disculpa, tal vez nada. Lo único que sabía era que esa llamada había roto algo que ya no tenía arreglo, y mientras el silencio se hacía más denso a mi alrededor, entendí que la verdadera pregunta ya no era cuándo firmé, era hasta dónde estaban dispuestos a llegar, y eso, todavía, estaba por verse. No tenía intención de escuchar nada. Ese día había ido a la oficina solo para recoger unos documentos personales. Nada más. Entrar, salir, no cruzarme con nadie, no hacer preguntas. Todavía estaba procesando la llamada con Ramírez, todavía sentía esa mezcla rara de incredulidad y vergüenza, como si me hubieran descubierto algo que yo misma no sabía de mí. Llegué temprano, demasiado temprano. El edificio estaba casi vacío. Caminé por el pasillo sin hacer ruido, con esa costumbre antigua de no molestar. Cuando llegué a la puerta de mi antiguo despacho, la encontré cerrada. Ya no era mío. No me sorprendió. Di media vuelta y avancé hacia la sala pequeña que usaban para reuniones rápidas. Pensé que ahí podría esperar unos minutos. Fue entonces cuando escuché las voces. No venían de la sala. Venían del despacho principal, el de Daniel. Me detuve, no por curiosidad, sino por reflejo. Reconocí su voz de inmediato. Estaba hablando en un tono bajo, confiado, ese tono que solo se usa cuando uno está seguro de que nadie más escucha. Paula estaba con él. Su voz era tranquila, casi aburrida, como si hablaran de algo completamente normal. No debí quedarme, lo sé, debí alejarme, pero algo en mí se quedó quieto, como si el cuerpo hubiera decidido por su cuenta. Daniel dijo mi nombre, no fuerte, casi con cansancio. Mamá no se va a dar cuenta. Sentí un vacío en el estómago. Me apoyé en la pared sin hacer ruido. No recuerda bien las cosas últimamente, continuó. Se confunde con las fechas, con los papeles. Siempre ha sido así. Paula respondió sin dudar. Exacto. Y aunque recordara algo, nadie le va a creer. A su edad es normal. No levantó la voz. No hubo burla. Eso fue lo peor. Lo dijo como quien comenta el clima, como si estuviera describiendo un hecho inevitable. Daniel suspiró. A veces me siento mal, dijo, pero luego pienso que ya vivió lo que tenía que vivir. Paula no respondió de inmediato. Hubo un silencio corto. Luego dijo la frase que todavía hoy me cuesta repetir en voz alta. Ya vivió suficiente. No fue una explosión, no fue una discusión, fue una sentencia. Limpia, clara, definitiva. Sentí frío. No el frío del aire acondicionado ni el de los pasillos largos. Era un frío que venía de adentro, que se extendía lento, como si alguien hubiera apagado algo esencial. Daniel volvió a hablar. No va a pelear, nunca pelea, siempre termina cediendo. Paula soltó una pequeña risa, no cruel, segura. Por eso funcionó todo. Si fuera otra persona, habría hecho un escándalo. Pero ella no. Ella prefiere el silencio. Me llevé una mano al pecho, no porque me faltara el aire, sino porque de pronto entendí algo que nunca había querido aceptar. Me conocían demasiado bien, y habían usado eso. Hablaron de fechas, de trámites, de cómo presentar todo si alguien preguntaba. Yo ya no escuchaba con claridad. Las palabras se mezclaban. Lo único que se repetía en mi cabeza era esa frase. Ya vivió suficiente. Pensé en mi vida, en mis mañanas tempranas, en las noches sin dormir, en los años construyendo algo desde cero. Pensé en las veces que puse las necesidades
de otros antes que las mías, sin siquiera cuestionarlo. Todo eso, reducido a suficiente. Sentí ganas de entrar, de abrir la puerta y decir algo, cualquier cosa, de mirarlos a los ojos y preguntarles cuándo dejé de ser persona para convertirme en un trámite pendiente. No lo hice. Me di la vuelta despacio. Cada paso se sentía pesado, como si caminara contra algo invisible. Salí del edificio sin que nadie me viera, o tal vez sí, pero ya no importaba. En el coche me quedé sentada varios minutos sin arrancar, las manos sobre el volante, la mirada fija al frente. No lloré, no porque no doliera, sino porque el dolor había pasado a otra fase. Ya no era sorpresa, era claridad. Recordé la frase de Paula, dicha sin odio, sin emoción, como una verdad obvia. Eso fue lo que más me heló. No necesitaban justificar nada. En su lógica, yo ya era pasado. Conduje sin rumbo durante un rato. Pensé en llamar a alguien, a cualquier persona. No lo hice. Me di cuenta de que no necesitaba testigos. Yo había escuchado lo suficiente. Esa noche, al llegar a casa, me miré en el espejo más tiempo del habitual. Busqué señales de esa mujer que ellos describían, desorientada, olvidadiza, alguien a quien ya no valía la pena explicar nada. No la vi. Vi a una mujer cansada, sí, pero también vi a alguien que había estado callada demasiado tiempo. Me senté en la cama y repetí en voz baja las palabras que había escuchado, como si necesitara acostumbrarme a ellas. Mamá no se va a dar cuenta, ya vivió suficiente. No levanté la voz, no golpeé nada, no hice promesas. Solo tomé una decisión silenciosa. Si ellos pensaban que no escuchaba, que no recordaba, que no entendía, entonces no iba a corregirlos. A veces, cuando alguien cree que ya no existes del todo, baja la guardia, y en ese espacio uno puede ver con claridad quiénes son en realidad. Yo no quise escuchar, pero escuché, y desde ese momento nada volvió a ser igual. Esa fue la primera vez que no lloré. No levanté la voz, no llamé a Daniel, no confronté a Paula, no hice preguntas que ya tenían respuesta. Algo dentro de mí se acomodó en silencio, como una pieza que por fin encaja después de años fuera de lugar. No era resignación, era claridad. Durante mucho tiempo pensé que reaccionar significaba sentir, que si no lloraba, entonces no me importaba. Esa noche entendí que hay momentos en los que llorar solo te devuelve al mismo sitio. Yo ya no quería volver ahí. Me levanté temprano al día siguiente. Demasiado temprano, la casa estaba en silencio. Preparé café y lo tomé despacio, como si estuviera marcando el ritmo de algo nuevo. No había prisa. Tampoco había miedo. Solo una decisión firme que no necesitaba palabras. Saqué un pequeño grabador que llevaba años guardado en un cajón. Antes lo usaba para anotar ideas, recetas, pensamientos sueltos. Ahora iba a usarlo para algo distinto. No para espiar, sino para no volver a dudar de mí misma. Para tener pruebas de lo que escuchaba. Para no permitir que nadie me dijera después que había imaginado las cosas. No grabé conversaciones ajenas de inmediato. Empecé por mí. Grabé mi propia voz describiendo fechas, recuerdos, hechos concretos. Quería dejar constancia de que mi memoria estaba intacta, que sabía exactamente quién era y qué había vivido. Cada palabra era un ancla. Luego empecé a revisar documentos, no los más recientes, los antiguos, contratos, escrituras, notas firmadas a mano, aquellos papeles que nadie mira porque no brillan. Pasé horas sentada en el suelo, rodeada de carpetas, leyendo despacio. Encontré cambios sutiles, firmas colocadas en lugares extraños, decisiones que no recordaba haber aprobado. No todo era ilegal, pero tampoco todo era limpio. No sentí rabia, sentí enfoque,
Hice una cita con mi médico, no para quejarme, no para buscar consuelo. Quería algo muy concreto. Quería que quedara registrado que estaba bien, que no había confusión, que no había deterioro. Me senté frente a él y lo miré a los ojos. Quiero que evalúes mi estado cognitivo, le dije. No mañana, hoy. Me observó con sorpresa. Me hizo preguntas, me pidió que recordara fechas, nombres, secuencias. Respondí con calma, sin apuro, sin demostrar nada. Al final, escribió en su informe lo que yo ya sabía, pero necesitaba que quedara por escrito. Capacidad plena. Orientación completa. Salí de ahí con una sensación extraña. No de victoria, de afirmación, como si me hubiera devuelto algo que nadie tenía derecho a poner en duda. A partir de ese día, empecé a moverme de otra manera. Hablaba menos, escuchaba más, tomaba notas, guardaba mensajes, observaba reacciones, cada gesto, cada silencio, cada palabra amable que escondía algo más. No quería venganza, no todavía. Quería entender el mapa completo. Quería saber en qué momento dejé de ser parte del juego sin darme cuenta. Daniel me escribió mensajes cortos, tranquilos, preguntando si estaba bien. Diciendo que se preocupaba, le respondí con la misma calma. ¿Todo bien? ¿Descansando? Necesitaba espacio. No mentía, solo decía lo justo. Paula fue aún más cuidadosa. Me hablaba con dulzura exagerada. Me ofrecía ayuda. Me preguntaba si necesitaba algo. Yo agradecía y rechazaba con una sonrisa. No por cortesía, por estrategia. A veces, cuando alguien cree que sigue teniendo control, se relaja, y en esa relajación aparecen los errores. Por las noches, cuando la casa se quedaba en silencio, volvía a grabar, no conversaciones, pensamientos, decisiones. No quería olvidar en qué punto estaba ni por qué había llegado ahí. No quería que el cansancio me hiciera retroceder. Había algo casi liberador en ese proceso. Por primera vez en años, no estaba reaccionando. Estaba eligiendo, no desde el orgullo herido, sino desde una lucidez tranquila. Me miré al espejo una mañana y noté algo distinto. No era el rostro, era la postura. Ya no estaba encorvada por la necesidad de agradar. Ya no buscaba aprobación. Había soltado algo pesado sin darme cuenta. Pensé en todas las veces que confundí amor con sacrificio, en cómo creí que callar era proteger, en cómo cedí espacio esperando gratitud. Esa etapa había terminado, no con un portazo, sino con una decisión interna que no necesitaba testigos. Esa fue la primera vez que no lloré, no porque no doliera, sino porque el dolor ya no mandaba. Había algo más fuerte ocupando su lugar, una certeza silenciosa, una que no hace ruido, pero que cambia el rumbo de todo. Y supe, sin necesidad de decirlo en voz alta, que lo que venía no sería impulsivo, sería preciso. El día del evento llegó con una calma que me pareció casi ofensiva. El tipo de calma que solo existe cuando los demás creen que todo está bajo control. Yo lo sabía, Daniel lo sabía, Paula lo sabía aún más. Era el aniversario más importante de la empresa. Un salón amplio, luces bien pensadas, música suave, copas alineadas con precisión. Había prensa, socios antiguos, nuevos inversionistas, rostros que me conocían de antes y otros que solo habían escuchado mi nombre como parte de una historia pasada. Llegué sola, no porque nadie me acompañara, sino porque así lo elegí. Caminé despacio, con paso firme, sin buscar miradas. Sentía cómo algunos se giraban al verme, no con sorpresa, sino con curiosidad, como si no esperaran que apareciera. Daniel estaba cerca del escenario, vestía impecable, tenía esa expresión tranquila que usaba cuando creía haber cerrado todos los frentes.
Cuando me vio, sonrió con alivio. Caminó hacia mí y me dio un beso rápido en la mejilla. «Mamá, qué bueno que viniste. Pensé que preferirías descansar», lo dijo con cariño, con ese tono que siempre había usado para suavizar decisiones que ya no me incluían. «Estoy bien», respondí. No añadí nada más. Paula se acercó unos segundos después. Su sonrisa era amplia, segura. Me tomó las manos como si fuera un gesto espontáneo, pero noté la presión exacta de sus dedos. No demasiado fuerte, lo justo para marcar territorio. «Todo salió perfecto», dijo. «Gracias por venir». Asentí. Observé el salón. Todo estaba organizado con precisión. Cada asiento, cada nombre. Yo tenía el mío en una mesa lateral, cerca de la salida. No me sorprendió. Sonreí. Me senté. Desde ahí podía verlo todo. Daniel saludando. Paula moviéndose con soltura, como si el lugar le perteneciera desde siempre. Los invitados hablando de futuro. Nadie hablaba de mí, y eso era exactamente lo que ellos esperaban. Daniel subió al escenario, tomó el micrófono con confianza, agradeció a los presentes, habló del crecimiento, de los nuevos proyectos, de una etapa distinta. Usó palabras como transición, renovación, liderazgo joven. Cada frase estaba pensada, ensayada. Mientras lo escuchaba, pensé en algo que Paula había dicho días antes, creyendo que yo no estaba escuchando. Todo ya está hecho. Eso era lo que sentían, que yo estaba ahí solo como una figura simbólica. Una despedida elegante, un cierre sin ruido. Daniel continuó hablando. En un momento mencionó mi nombre. Dijo que gracias a mi visión, hoy la empresa podía mirar al futuro con confianza. Habló de legado, de continuidad, de descanso merecido. Y entonces llegó la frase que ambos esperaban. «Hoy también queremos anunciar algo importante». Sentí cómo el ambiente se tensaba ligeramente. Algunas personas se inclinaron hacia adelante. Paula cruzó las piernas con calma. Daniel respiró hondo. Mi madre ha decidido dar un paso al costado de manera definitiva. Hubo aplausos, no largos, respetuosos, educados. Daniel siguió. Después de tantos años de trabajo, ha llegado el momento de que disfrute de su vida sin preocupaciones. Nosotros continuaremos honrando su esfuerzo. Miré a Paula. No me miraba. Estaba concentrada en el escenario, con una sonrisa tranquila. Esa sonrisa que se tiene cuando todo sale según lo planeado. Daniel terminó su discurso. Bajó del escenario. La gente empezó a hablar, a felicitarlo, a brindar. Nadie vino a preguntarme nada. Nadie me pidió confirmación. Ya estaba decidido por mí. Me quedé sentada unos minutos más. Observé, escuché fragmentos de conversaciones, comentarios sobre el futuro, sobre cómo era natural que yo desapareciera poco a poco. Lo decían sin malicia, como si fuera una ley de la vida. Me levanté despacio, caminé hacia el escenario. Nadie lo notó al principio. No había anunciado nada. No había micrófono reservado para mí, pero el micrófono seguía ahí. Daniel me vio. Por un segundo dudó. Luego sonrió, creyendo que iba a decir unas palabras de despedida. Paula levantó la mirada. Nuestros ojos se cruzaron. En los suyos vi algo distinto por primera vez. No miedo, incomodidad. Tomé el micrófono. «Buenas noches», dije. Mi voz salió firme, clara, más clara de lo que esperaba. El murmullo se apagó poco a poco. Algunas personas se giraron sorprendidas. Otras sonrieron, pensando que era parte del programa. «Quiero agradecerles a todos por estar aquí». Continué. «Este evento representa mucho para mí». Hice una pausa, no larga, lo justo para que todos escucharan. Daniel me miraba fijo. Paula ya no sonreía. Durante años trabajé pensando que algún día podría desaparecer sin afectar nada, que todo seguiría igual sin mí.
Sentí cómo el aire cambiaba. No dije nada más. Todavía no. Respiré hondo. Dejé el micrófono en su lugar. Bajé del escenario y volví a mi mesa. No era el momento. No aún. Vi a Daniel acercarse a Paula. Le dijo algo al oído. Ella asintió. Segura. Todo está bien, parecía decirle. Me senté de nuevo. Crucé las manos sobre el regazo. Por dentro estaba tranquila. Ellos pensaban que ese día yo me había ido, que ya no contaba, que solo quedaba cerrar el telón. No sabían que lo que habían visto no era una despedida, era una pausa, y que cuando alguien cree que ya no estás, es cuando más fácil es ver lo que realmente hace. El golpe no siempre llega cuando todos miran, a veces llega después, y ese día yo no tenía ninguna prisa. Volví al escenario cuando nadie lo esperaba. No había música de fondo, no había presentación, solo yo caminando despacio, con la certeza tranquila de quien ya tomó una decisión y no necesita convencer a nadie. Daniel me vio levantándome de nuevo y frunció el ceño. Pensó que iba a improvisar unas palabras amables, tal vez a cerrar el momento que él había abierto. Paula se inclinó hacia él y le susurró algo. No alcancé a oírlo, pero no hizo falta. Conocía ese gesto. Era el gesto de quien cree que todavía puede controlar la situación. Tomé el micrófono otra vez. Esta vez nadie aplaudió. El silencio fue inmediato, denso, de esos silencios que anuncian que algo va a pasar. Gracias, Daniel, dije primero. Gracias por tus palabras, gracias por mencionar el esfuerzo, el legado, el pasado. Mi voz no temblaba, no había ironía, no había reproche, solo claridad. Hace muchos años, cuando tu padre y yo empezamos, no había escenarios como este, no había luces ni prensa, solo una mesa vieja, recetas escritas a mano y una idea que nadie más veía. Tú eras pequeño, te sentabas en el suelo mientras trabajábamos, jugabas con las cajas vacías. Algunos invitados sonrieron, otros bajaron la mirada. Paula permanecía inmóvil. Todo lo que hoy existe nació ahí. Continué, no por ambición, sino por necesidad, por la necesidad de construir algo que durara más que nosotros. Miré a Daniel. Nuestros ojos se cruzaron. Por un instante vi al niño que fue, y luego volvió el adulto que tenía delante. Por eso, cuando decidí dar un paso atrás, lo hice confiando en que cuidarían no solo de la empresa, sino de los valores con los que fue creada. Hice una pausa, no larga, lo suficiente para que la palabra valores flotara en el aire. Hoy vine aquí porque escuché que se había anunciado mi retiro definitivo. Eso no es correcto. Un murmullo recorrió el salón. Daniel dio un pequeño paso hacia adelante, como si fuera a decir algo. No lo hizo. No he firmado ningún documento que me retire de manera total, continué, y tampoco he firmado ningún documento que modifique el control de esta empresa sin mi consentimiento informado. Paula abrió ligeramente los ojos. No fue exagerado, solo lo suficiente para que yo lo notara. Quiero ser muy clara, dije. Durante las últimas semanas se han presentado documentos con una firma atribuida a mí que no reconozco como propia. El murmullo creció. Algunas personas se miraron entre sí. Otras sacaron discretamente sus teléfonos. No voy a entrar en detalles técnicos esta noche, añadí. Eso se resolverá por las vías correspondientes. Pero sí voy a enunciar algo que considero necesario. Respiré hondo. A partir de este momento, y hasta que se aclare la situación legal, he decidido suspender temporalmente las funciones de dirección ejecutiva. El silencio fue total. Daniel me miró como si no hubiera entendido. Paula apretó los labios. Esta decisión no es un castigo, continué.
Es una medida de protección para la empresa, para los empleados, para todos los que confían en lo que este nombre representa. Daniel dio un paso más. Mamá, dijo en voz baja, podemos hablar esto en privado. Lo miré, no con enojo, con algo más triste. Esto es privado desde hace tiempo, respondí. Hoy solo lo estoy diciendo en voz alta. Algunos asistentes comenzaron a susurrar. Vi caras de sorpresa, de incomodidad, de expectación. Era incómodo. Lo sabía. Pero también sabía que el silencio cómodo había sido el que permitió que todo llegara hasta ahí. No estoy acusando a nadie esta noche, dije. Estoy estableciendo límites. Y eso, aunque a veces incomoda, también es una forma de cuidado. Paula levantó la cabeza. Por primera vez habló. Lucía, esto no es el momento, dijo con una sonrisa tensa. Estás cansada. Podemos hablar mañana. La miré con calma. Justamente porque no estoy cansada, respondí. Estoy hablando ahora. No levanté la voz. No necesité hacerlo. Durante años pensé que callar era la manera de proteger. Hoy entiendo que proteger también implica decir basta cuando algo se desvía. Miré al público una última vez. Este proyecto no me pertenece solo a mí ni a mi familia. Pertenece a todas las personas que han trabajado aquí creyendo en algo honesto. Y mi responsabilidad es con ellas. Bajé el micrófono. No esperé aplausos. No los hubo. Lo que hubo fue algo distinto. Una tensión nueva. Una grieta visible en una historia que todos creían cerrada. Daniel estaba pálido. Paula ya no intentaba sonreír. Habían perdido algo que daban por seguro. No el poder todavía, pero sí la certeza. Me bajé del escenario sin prisa. Caminé hacia la salida. Algunos intentaron detenerme. Otros me miraron como si acabaran de ver algo que no sabían cómo nombrar. Antes de salir, miré atrás una vez más. No para confirmar el impacto, para despedirme de una etapa. Ese discurso no estaba preparado, no estaba escrito, no estaba ensayado. Había nacido de algo mucho más simple y más fuerte. La verdad, cuando deja de tener miedo. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no fui yo la que salió del escenario temblando. No hubo gritos. No hubo escándalo. Lo que vino después fue mucho más inquietante que cualquier pelea. Salí del salón y me senté en el coche sin encenderlo. Sabía que no debía irme todavía. Algo me decía que ese momento no había terminado. Que lo verdaderamente revelador no era lo que yo había dicho, sino lo que ellos harían cuando ya no tuvieran el control del relato. No pasaron ni 10 minutos, cuando Paula apareció por la puerta principal. Caminaba rápido, con el teléfono en la mano, hablando con alguien en voz baja. Ya no tenía esa postura segura de antes. Sus hombros estaban tensos, sus pasos desordenados. Por primera vez desde que la conocía, no parecía estar midiendo cada gesto. Daniel salió detrás de ella, más lento, como si el cuerpo no le respondiera del todo. No hablaba por teléfono, no miraba a nadie, solo seguía a Paula unos pasos atrás, como si hubiera perdido la capacidad de decidir hacia dónde ir. Paula fue la primera en verme. Se acercó al coche y golpeó suavemente el vidrio. No con violencia, con urgencia. Bajé la ventana. Lucía dijo, esto se nos fue de las manos. Nos. No dijo yo. Nunca lo hacía. Esto no era necesario, continuó. Todo podía haberse manejado de otra manera. Delante de todos fue innecesario. La miré. No respondí de inmediato. Esperé. El silencio siempre había sido su herramienta favorita. Ahora era mía. Daniel se acercó también. Se quedó de pie, sin decir nada. Lo miré. Esperé una palabra. Cualquier cosa. No llegó. Paula siguió hablando.
La gente está preguntando, los socios están inquietos. La prensa ya se dio cuenta de que algo no está bien. Esto nos afecta a todos. Nos afecta, repetí despacio. Sí, a todos, insistió. A ti también. No puedes hacer esto sin pensar en las consecuencias. Sonreí apenas, no con ironía, con cansancio. He pensado en las consecuencias durante mucho tiempo, dije. Justamente por eso hablé. Paula apretó los labios, miró a Daniel, esperó que dijera algo. Él bajó la mirada. Diles algo, Daniel, dijo ella. No puedes quedarte callado. Daniel abrió la boca. La cerró. Tragó saliva. No salió nada. Ese silencio fue el primer quiebre real. No el discurso. No la suspensión. Ese momento exacto en el que él no pudo sostener ni una frase. Paula lo miró con incredulidad. Luego volvió a mí. Esto no va a quedar así, dijo. No puedes simplemente aparecer y cambiar todo. No cambié nada, respondí. Solo dejé de sostener lo que ya estaba roto. Paula dio un paso atrás. Respiraba rápido. Sus manos temblaban levemente. No era rabia. Era algo peor. Era la pérdida de control. Siempre fui yo la que organizó todo, dijo de repente. Yo hice que esto funcionara. Tú ya no estabas. Tú ya no querías estar. No levantó la voz. No hizo una escena. Pero cada palabra salía sin filtro, como si ya no pudiera contenerlas. Daniel cerró los ojos. Seguía sin hablar. Nunca quise quitarte nada, continuó Paula, pero alguien tenía que tomar decisiones. Y tú ya no estabas en condiciones. Ahí estaba. No como insulto, como justificación. No respondí. No hacía falta. Ella misma estaba diciendo en voz alta lo que antes había susurrado. Paula se dio cuenta de lo que acababa de decir. Se quedó en silencio. Me miró, esperando una reacción. No la tuvo. Daniel levantó la vista, por fin. Me miró con los ojos húmedos. Mamá, dijo en voz baja, solo eso. Mamá, esperé algo más. Una explicación, una disculpa, una defensa. No hubo nada. Ese fue el segundo quiebre. Darte cuenta de que la persona que esperabas que hablara no podía hacerlo. No porque no quisiera, porque no sabía cómo. Paula dio unos pasos hacia atrás. Pasó una mano por su cabello. Miró alrededor como si buscara testigos, aliados, algo firme a lo que aferrarse. No había nadie. Esto no se termina aquí, murmuró. No para mí, más para ella misma. Yo asentí. Nunca pensé que se terminaría ahí. Subí la ventana. Encendí el coche. No me fui de inmediato. Los miré una última vez. Daniel seguía de pie, inmóvil. Paula caminaba de un lado a otro hablando sola, revisando el teléfono, intentando recuperar el control que siempre había tenido. No lo iba a lograr esa noche. Arranqué despacio. Mientras me alejaba, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No alivio, no satisfacción. Silencio. Un silencio distinto. No el que me habían impuesto durante años. Uno que nacía de haber dicho lo necesario y no esperar nada a cambio. Esa noche no hubo llamadas. No hubo mensajes. El ruido se quedó del otro lado. A veces el castigo no es gritar, no es humillar, no es vengarse. A veces el castigo es dejar que el otro se enfrente, por primera vez, a lo que queda cuando ya no puede apoyarse en tu silencio. Y esa noche, mientras conducía sin rumbo fijo, entendí que la caída no siempre es ruidosa. A veces es solo el sonido sordo de algo que se derrumba por dentro, sin testigos, sin aplausos, sin marcha atrás. Perder a un hijo no siempre significa que se vaya. A veces significa que se queda, pero ya no es el mismo, que sigue usando tu apellido, tu historia, incluso tu voz, pero ya no camina a tu lado. Eso fue lo que me pasó con Daniel. No lo enterré, no lo despedí.
Simplemente dejé de reconocerme en la madre que yo era cuando él estaba cerca. Durante semanas, después de todo, no hice nada espectacular. No hubo comunicados, no hubo entrevistas, no hubo gestos grandilocuentes. Me levantaba temprano, caminaba, ordenaba papeles, cocinaba para una sola persona. Aprendí a estar en silencio sin sentirme vacía. Era un silencio distinto. No era ausencia, era espacio. Daniel intentó llamarme. Al principio, todos los días, luego cada tanto. Nunca dejaba mensajes largos, solo decía, «Mamá, tenemos que hablar». Yo escuchaba su voz y colgaba. No por crueldad, porque sabía que, si contestaba, volvería a ocupar un lugar que ya no podía sostener. Hay conversaciones que llegan tarde, y hay vínculos que se rompen no por falta de amor, sino por exceso de negación. Paula nunca volvió a aparecer. Su nombre siguió circulando en reuniones, en correos, en voces ajenas. Yo no lo pronuncié más, no porque la olvidara, porque ya no la necesitaba para entender lo que había pasado. Un día, mientras ordenaba documentos antiguos, encontré una lista que había escrito años atrás. No era un plan de negocios, era algo personal. Nombres de mujeres que habían trabajado conmigo. Mujeres mayores, viudas, separadas. Algunas habían pasado por la empresa sin que nadie las notara demasiado. Otras habían sido despedidas cuando se consideró que ya no rendían igual. Leí esos nombres despacio. Recordé sus historias. La mayoría no pedía caridad, pedía oportunidad, un lugar donde no las miraran como si ya no tuvieran nada que ofrecer. Ese día entendí qué quería hacer con lo que me quedaba. No fue una decisión impulsiva. Tampoco fue una respuesta a lo que me hicieron. No estaba reaccionando, estaba eligiendo. Llamé a un par de personas de confianza. Hablé con calma, sin discursos, sin dramatismo. Les dije que quería crear un fondo. No para mí, no para limpiar una imagen. Para ellas. Un fondo para mujeres mayores de 40, 50, 60. Mujeres que habían sido desplazadas con elegancia, silenciosamente, como me había pasado a mí. Mujeres con experiencia, con criterio, con historias que no entran en un currículum moderno. No quería que llevara mi nombre, no quería homenajes. Solo quería que existiera. Cuando el fondo se hizo público, algunas personas lo interpretaron como una venganza elegante, una forma de demostrar algo. No era eso. Nunca lo fue. No necesitaba demostrar nada. Solo necesitaba volver a sentirme útil sin pedir permiso. Empezaron a escribirme mujeres que no conocía. Algunas contaban historias que parecían calcadas a la mía. Hijos que decidieron por ellas. Empresas que las jubilaron antes de tiempo. Familias que las volvieron invisibles. Leí cada mensaje, no para responderlos todos, para recordar por qué había tomado esa decisión. Nunca hablé mal de Daniel en público. Nunca lo expuse. Nunca lo señalé. No porque lo protegiera, porque no era necesario. Cada uno carga con sus actos tarde o temprano. Yo ya no quería ser parte de ese ciclo. Alguien me preguntó una vez si no sentía rabia, si no me dolía verlo seguir adelante. Claro que dolía, pero la rabia se fue transformando en algo más manejable, una especie de duelo silencioso. No lloré a un hijo muerto, lloré a un vínculo que ya no existía como yo lo había imaginado. Y después dejé de llorar. No volví atrás, no acepté reuniones conciliadoras, no quise reconstrucciones forzadas. Hay relaciones que, cuando se rompen, dejan esquirlas. Y caminar descalza sobre eso no es valentía, es negación. Elegí algo distinto, elegí seguir. Me rodeé de mujeres que no necesitaban explicarse, que no pedían disculpas por su edad,
ni por su pasado, mujeres que entendían que reinventarse no siempre es empezar de cero. A veces es retomar algo que habías dejado de lado para cuidar a otros. Hablábamos mucho de miedos, de límites, de lo que cuesta decir no después de toda una vida diciendo sí. No había discursos motivacionales. Había verdad, y eso para muchas era suficiente. Una tarde, mientras caminaba sola, me di cuenta de algo que me sorprendió. Ya no pensaba en Daniel todos los días, no con rencor, no con nostalgia. Simplemente ya no ocupaba el centro de mis pensamientos, y eso no me hizo peor madre, me hizo una persona completa. Perdí un hijo, sí, pero no porque lo echara. Lo perdí cuando él decidió que yo ya no era necesaria. Yo solo acepté esa decisión y dejé de pelear contra ella. Lo que gané fue algo que había postergado durante décadas. Me recuperé a mí misma, mi criterio, mi voz, mi derecho a no ser útil para los demás todo el tiempo. Si tienes más de 40 y estás escuchando esto, tal vez algo de lo que digo te suena familiar. Tal vez también te dijeron que ya era suficiente, que ya habías vivido lo que tenías que vivir, que ahora tocaba hacerte a un lado. Si es así, déjame decirte algo que me hubiera gustado escuchar antes. No estás tarde, no estás fuera, no estás de más. A veces solo estás en el lugar equivocado, rodeada de personas que ya no saben verte. Yo no me vengué, no regresé, no pedí nada, solo elegí no desaparecer, y eso, al final, fue lo que me salvó. Lo vi desde lejos, no me acerqué, no lo llamé. Estaba jugando en el parque, corriendo detrás de una pelota demasiado grande para su tamaño. Reía, esa risa que no sabe nada de herencias, de silencios, de decisiones adultas. Por un momento sentí el impulso de levantar la mano, de hacerme notar. No lo hice. Me quedé sentada en la banca, a una distancia prudente, observando. Entendí que amar no siempre significa intervenir. A veces significa respetar el espacio que no te fue dado, aunque duela. Yo ya no era parte de su rutina diaria. Y aceptar eso fue más honesto que forzar una presencia que solo existiría para tranquilizar a otros. Pensé en todo lo que había pasado, en lo fácil que es desaparecer cuando uno se acostumbra a ceder, en lo rápido que otros deciden por ti cuando confunden tu silencio con debilidad. Durante mucho tiempo creí que ser madre era aguantar, callar, adaptarse. Hoy sé que no. Ser madre no es desaparecer. Ser madre no es borrarte para que otros brillen. No es aceptar que te hagan a un lado en nombre del orden, de la comodidad o de una supuesta normalidad. Ser madre también es poner límites. Es elegirte cuando nadie más lo hace. Me levanté de la banca y me fui sin mirar atrás. No con rencor, con paz, porque había aprendido algo que me costó años entender. Mi valor no dependía de ocupar un lugar en la vida de otros, sino de no perderme a mí misma en el intento. Si alguna vez te sentiste ignorada en tu propia familia, si alguna vez te hicieron creer que ya no eras necesaria, que ya habías vivido suficiente, quiero que sepas que no estás sola. Si esta historia tocó algo en ti, deja un corazón, no como apoyo a mí, sino como recordatorio para ti misma. Si quieres, comparte en los comentarios tu experiencia. A veces ponerlo en palabras es el primer paso para dejar de cargarlo en silencio. Y si decides quedarte por aquí, suscríbete. No como un compromiso, sino como una forma de caminar juntas. Porque hay historias que no se cuentan para hacer ruido, sino para que alguien, en algún lugar, deje de sentirse invisible